El precio de la decisión equivocada. El destino. Llama a cobrar. Atención. Antes de sumergirte en este drama de arrepentimiento y segundas oportunidades, suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campana para que el destino te notifique cada vez que subamos una historia así. Y déjanos un like gigante si crees que la vida siempre te da la lección que necesitas. El susurro que lo destruyó todo. Barcelona, 2020. Él eligió el camino de la conveniencia, el camino de su apellido, y en ese instante cobarde, perdió a las 3 personas que más importaban en su vida. 5 largos años de silencio después, 2 niños idénticos con sus mismos ojos aparecieron ante él, y la fachada de su mundo perfecto se hizo añicos en un instante explosivo. El destino no olvida. Ahora exigía el pago, presentando una segunda oportunidad que parecía tanto un milagro como una condena. Héctor Vidal, el heredero de la influyente corporación de exportación Vidal, con sede en Barcelona, se encontraba en el rincón más tranquilo del salón de eventos, en el corazón del Paseo de Gracia. El suave zumbido de las conversaciones estratégicas y el tintineo cristalino de las copas de champán formaban un eco distante para el momento que deseaba desesperadamente evitar. Sentía la corbata de seda demasiado ajustada, su traje de diseño italiano demasiado pulido, su expresión facial demasiado cuidadosamente compuesta. La gente, inversores, directores y, por supuesto, su poderosa familia Vidal, una dinastía cimentada en el vino y el aceite, esperaban la perfección de él, el primogénito. Esperaban que esa noche se formalizara el compromiso que aseguraría la estabilidad intachable de la empresa. Isabel de la Vega estaba a su lado, una figura deslumbrante e inmaculada en su vestido de seda plateada. Era una mujer esculpida por las más altas expectativas sociales de la burguesía catalana. Su cabello rubio platino reflejaba la luz cálida del salón, y sus ojos azul cielo, fríos e impecables, sonreían con la absoluta compostura de quien sabe que su lugar en este mundo de cristal y mármol es incuestionable. Ella era todo lo que un Vidal debía desposar, todo lo que su madre había orquestado y deseado, todo lo que tenía perfecto sentido sobre el papel de un plan de vida. Pero en el instante en que susurró la frase de la que se arrepentiría cada día de los próximos 5 años, sintió un nudo helado en el pecho. «Ella le viene bien a mi familia», musitó en voz baja, casi inaudible. No para Isabel, que estaba distraída sonriendo a un banquero cercano, ni para los curiosos que me rodeaban. Fue para sí mismo. Una patética justificación disfrazada de certeza. Una frase destinada a sonar como una decisión final en lugar de una rendición total de su corazón. Sintió un movimiento suave detrás de él. El susurro más leve, un desplazamiento del aire. Al girar la cabeza apenas unos centímetros, la vio a ella, Elena Solís, parada en el umbral. Su cabello castaño oscuro caía en ondas suaves, capturando la luz de una manera que la hacía parecer peligrosamente real en medio de la frialdad de los diamantes y los trajes de sastre. Sus ojos, esos inconfundibles ojos azules, un tono idéntico al que él veía en el espejo, lo miraron directamente. No había ni acusación, ni rabia histérica, ni resentimiento. Solo una tranquila, inmensa devastación. No fue un escándalo. No hubo gritos ni cristales rotos. Solo la quietud absoluta de algo frágil y precioso, deslizándose fuera de su alcance para siempre. Ella comprendió la brutalidad de su susurro. Ella no era la elección del linaje.
Ella no era la pieza que encajaba en el complejo puzzle de los Vidal. Ella no era la mujer que convenía a su familia. Héctor abrió la boca. ¿Para explicar? ¿Para retractarse? No salió nada. El mundo a su alrededor se disolvió mientras Elena parpadeaba con una lentitud insoportable, y luego se apartó del umbral. Se fue girando lentamente, lo suficiente para que él viera cómo el dolor se incrustaba en sus hombros, hundiendo su postura, y luego desapareció, engullida por la multitud, en el laberinto de la vida que él había elegido, cruelmente, sin ella. Isabel enganchó su brazo al suyo, sonriendo hacia un director que se acercaba. Héctor le devolvió la sonrisa por instinto, su mandíbula tensa, su garganta seca. El resto de la noche fue una pesadilla de felicitaciones, conversaciones estratégicas y flashes. Desempeñó su papel a la perfección. El heredero impecable, el socio perfecto, el símbolo de la estabilidad. Pero cada vez que parpadeaba, veía los ojos de Elena. Cada brindis tenía un sabor amargo. Cada sonrisa que talló en su rostro se sintió como una mentira profunda. Más tarde, solo en su ático, reprodujo el momento una y otra vez. El silencio de ella. Su silencio. Las palabras susurradas se sintieron como una traición dirigida a su propio pecho. Se convenció de que había hecho lo correcto, lo esperado. Una vida construida sobre el orden no podía permitirse el caos del anhelo. Isabel era estabilidad y aprobación. Elena era todo lo que no se permitía desear. Y sin embargo, mientras miraba las luces de la ciudad, sabía que con una sola frase había perdido algo irreemplazable. Se preguntó si ella lloró esa noche, o si ya lo sabía. Se preguntó por qué no la había seguido. ¿Por qué no había luchado? La verdad era simple. Héctor Vidal podía comandar todo, pero no podía elegir su propia felicidad. El peso de lo que había hecho se posó sobre él con la certeza de que algunas decisiones resuenan para siempre. Pues, un matrimonio de apariencias, Madrid. El primer año del matrimonio de Héctor e Isabel, en su ático en el elegante barrio de Salamanca, Madrid, se desarrolló como una actuación meticulosamente escrita, pulida e impresionante por fuera, pero hueca en el espacio donde se suponía que debía vivir el calor genuino. Su boda fue elegante, cubierta por revistas y alabada por accionistas que apreciaban el simbolismo de un heredero estable. Isabel era excelente como pareja en público, navegando por los círculos sociales con gracia. Ella siempre sonreía en el momento justo, siempre hablaba con aplomo, siempre encajaba en la imagen familiar. Y Héctor, disciplinado, le siguió el paso, incluso cuando cada noche se sentía como deslizarse en una vida hecha a medida para otra persona. Su ático resonaba más con el silencio que con las conversaciones. Él admiraba su capacidad, pero se sentía extrañamente despegado. Se dijo que el amor era un lujo para gente sin responsabilidades. Repitió la idea hasta que sonó como verdad. Las dudas las acallaba con trabajo. Madrugadas, noches revisando contratos, fines de semana tomados por reuniones. Isabel raramente se quejaba. Prosperaba donde las apariencias importaban más que la intimidad. Sin embargo, a veces, cuando lo miraba al otro lado de la mesa, su sonrisa se desvanecía, revelando un destello de soledad que se negaba a admitir. Elena Solís había desaparecido por completo. Cambió su número, se fue de su apartamento cerca del Parque del Retiro y borró todo rastro de sí misma. Él intentó no pensar en ella, no recordar la suavidad de su voz, pero cada día presentaba un recordatorio no solicitado.
una canción que tarareaba, un par de ojos azules en la multitud que reflejaban su mirada. Se dijo que se desvanecería. Nunca lo hizo. Una noche, casi un año después de la boda, Héctor regresó tarde. La casa estaba impecable. Isabel estaba en el sofá, inmaculada, hojeando su tableta. Él sintió que ella también percibía las grietas, el vacío entre ellos. Compartieron una cena silenciosa. Cuando Isabel se excusó para hacer una llamada sobre una próxima gala, Héctor fue al balcón. En algún lugar, Elena existía. Pero bien podría haber sido un sueño perdido. Alcanzó su bolsillo, y sus dedos rozaron un pequeño trozo de papel que había olvidado que guardaba. Una vieja nota con la letra de Elena. No era romántica, solo un recordatorio simple. Pero la curva de sus letras lo golpeó con más fuerza que cualquier acusación. Se quedó allí, agarrando el papel descolorido, sintiendo una mezcla de anhelo y frustración. Isabel encajaba perfectamente en este mundo, el que él había heredado. Y sin embargo, nunca se había sentido más como un extraño en su propia vida. Los meses pasaron, predecibles y pulcros. Las apariciones públicas continuaron, e Isabel permaneció impecable a su lado. Pero Héctor se retiró más profundamente al trabajo, al silencio, a las partes inalcanzables de sí mismo. Se prohibió preguntarse dónde estaba Elena. Pero algunas noches, no importaba cuánto intentara acallarlo, su ausencia se presionaba contra él como un recuerdo que se negaba a morir. No era lo suficientemente infeliz como para irse, ni lo suficientemente realizado como para vivir plenamente. Existía en un limbo construido de ambición, deber y la hueca comodidad de la rutina. Él no lo sabía, pero las consecuencias de la elección que había susurrado hacía un año ya estaban dando forma a un futuro que no podía predecir ni controlar. Pregunta para el público. ¿Crees que la estabilidad forzada de Héctor lo hace un mejor o peor heredero de Industrias Vidal? Comenta tu opinión, y si te identificas con la necesidad de cumplir las expectativas familiares. 3. La vida oculta y la confesión rota. Cádiz, 2025. Lejos de la opulencia de Madrid. En un pequeño apartamento en la tranquila costa de Cádiz, Elena Solís ajustaba la delgada manta alrededor de los 2 diminutos varones que dormían a su lado. Sus pequeños pechos subían y bajaban en ritmos irregulares, pero decididos. No tenían ni una semana de vida, pero cada uno llevaba trozos inconfundibles de Héctor, fragmentos que ella había intentado olvidar con todas sus fuerzas después de marcharse de aquella noche brillante y pulida. Su cabello era pálido y suave, un tono demasiado familiar, y aunque sus ojos solían estar cerrados, ella ya había visto suficientes destellos de ese azul claro para saber que la verdad la seguiría a todas partes. Rozó con los dedos la frente de Luca, luego la de Leo, sintiendo una mezcla feroz de protección y miedo que casi la abrumaba. Había pasado el embarazo en un silencio autoimpuesto, moviéndose entre ciudades, trabajando en empleos temporales que no requerían explicaciones. Vivió en voz baja, casi invisible, decidida a no arrastrar a nadie a la tormenta que vivía dentro de ella. Hubo momentos, breves, insoportables, en los que estuvo a punto de buscar su teléfono, de llamarlo, de escribir un mensaje pidiendo solo una voz al otro lado. Pero cada vez recordaba la mirada en sus ojos cuando susurró esas palabras finales. Ella le viene bien a mi familia. Resonaba en su mente como un veredicto y una liberación. Elena sabía que si se acercaba, solo entraría en un mundo al que no pertenecía,
un mundo que ya había tomado su decisión. La noche que escribió la carta había sido la más difícil. Se sentó en la penumbra de su pequeña cocina mientras los niños dormían, su mano temblando ligeramente mientras escribía las palabras que había jurado no decir nunca. He tenido gemelos. Nunca lo sabrás. Lo siento. La tinta se corrió donde cayó una lágrima, aunque ella se negó a admitir que había estado llorando. Al terminar, miró el papel doblado durante mucho tiempo, imaginando cómo reaccionaría él si de alguna manera le llegaba. ¿Se sorprendería? ¿Se enfadaría? ¿Se sentiría aliviado? No lo sabía, y la incertidumbre agudizó el dolor. Sostuvo la carta como una confesión de una vida que ya se sentía distante. Pero cuando caminó hacia el buzón, el aire frío de la noche gaditana mordiendo su piel, se congeló con el sobre en la mano. Se quedó allí casi 10 minutos, incapaz de moverse, su corazón latiendo con fuerza. Y luego, muy lentamente, rompió la carta en pedazos. El sonido del papel rasgándose fue dolorosamente suave, pero el silencio posterior se sintió como un veredicto. Observó los pedazos caer, llevados por el viento como fragmentos dispersos de una historia que ya no podía permitirse vivir. Regresó al apartamento con las manos vacías, segura de haber hecho lo correcto, aunque su pecho se sintiera hueco y dolorido. Las semanas que siguieron fueron agotadoras. Los niños lloraban a menudo, pero cada vez que los miraba, sentía que algo firme e inquebrantable se formaba dentro de ella. Los nombró Luca y Leo porque los nombres se sentían cálidos y fuertes. Les susurraba historias, promesas, les cantaba suavemente, su voz temblando no por miedo, sino por la inmensidad del amor que sentía, un amor lo suficientemente feroz como para remodelar su vida. Aunque ella no lo sabía, la ausencia que dejó en la vida de Héctor estaba creciendo como una sombra que él ya no podía ignorar. En algún lugar lejano de su mundo de superficies pulidas y pasillos silenciosos, un sentimiento había comenzado a agitarse. Un sentimiento que, un día, arrastraría todos sus caminos separados de vuelta a una colisión que ninguno de los dos podría escapar. Boro. El encuentro en Sevilla y la verdad. 2025. 5 años después. Héctor salió del elegante coche negro, apenas prestando atención a lo que su asistente decía. Su mente divagaba entre una ambición inquieta y un vacío sin nombre que lo seguía. Había sido invitado a hablar en un evento de caridad para programas comunitarios en Sevilla, algo que Isabel había insistido en apoyar. Ahora asistía solo. El aire fresco rozó su rostro mientras se acercaba a la entrada, ajustando los puños, preparándose para otra tarde predecible. No esperaba nada fuera de lo común. Pero entonces algo en la multitud se movió, una risa, una presencia, y el mundo a su alrededor se agudizó. Levantó la vista y su mirada se detuvo en una figura cerca del área de juegos al aire libre. Elena estaba sosteniendo una caja de suministros donados. El viento agitaba su cabello castaño. Se veía mayor, quizás más cansada, pero de una manera que sugería resistencia. Había una suavidad arraigada en ella, una fuerza tranquila que no había existido 5 años atrás. Y a pesar de todo, la reconoció al instante. Pero antes de que pudiera moverse, su mirada cayó sobre los 2 niños a su lado. 2 varones con cabello rubio ceniza, idénticos como imágenes en un espejo, riendo y persiguiéndose por la hierba. Sus rostros se giraron mientras corrían, y Héctor sintió que el suelo se inclinaba violentamente bajo él. El color de sus ojos era inconfundible. Ese azul claro y brillante,
que había visto en el espejo toda su vida. Luca tropezó, se rió, y Leo lo ayudó a levantarse, ambos resplandeciendo con la alegría descuidada de los niños que aún no conocían las complicaciones del mundo. Durante varios segundos, Héctor no pudo respirar. Su corazón golpeó sus costillas con una fuerza que no había sentido en años. No necesitaba explicaciones. Cada instinto, cada átomo, reconoció lo que estaba viendo. Esos niños llevaban piezas de él, sus rasgos, su expresión, la forma en que inclinaban la cabeza. La comprensión lo golpeó como un rayo. Elena no solo había seguido con su vida, se había convertido en madre de sus hijos. ¡Elena! Su nombre se deslizó antes de que pudiera detenerlo. Tranquilo, inestable, cargado con todo lo que nunca había dicho. Los niños se giraron. La curiosidad superó la cautela. Luca lo examinó abiertamente, mientras Leo se acercaba a Elena, aunque no pudo evitar mirar a Héctor. Su presencia aceleró el pulso de Héctor, no por miedo, sino por algo más profundo. Reconocimiento, anhelo, incredulidad. Isabel eligió ese momento exacto para salir del edificio detrás de él. Sus tacones resonaron en el pavimento. Su sonrisa perfectamente compuesta se desvaneció al ver a Elena, y luego su mirada se deslizó hacia los gemelos. Ella no habló, pero la verdad iluminó su expresión con una claridad cruel. Héctor sintió sus ojos, pero no pudo girarse. Estaba inmóvil, atrapado entre la vida que había construido y la vida que lo miraba fijamente en forma de dos niños de 5 años que llevaban su rostro. Elena dejó la caja en el suelo lentamente, sus manos temblando. Se quedó allí, expuesta, sabiendo que el momento que había intentado evitar durante años finalmente había llegado. La risa de un niño rompió la tensión. Luca susurró algo a Leo, mirando a Héctor, ajeno a la tormenta. La inocencia en sus expresiones hizo que la garganta de Héctor se apretara. Sintió que el mundo se encogía, hasta que solo existían 4 personas. Todo lo demás se desvaneció en un borrón distante. V. La liberación y la promesa. El desplome. Isabel permaneció inmóvil durante varios segundos, sus ojos moviéndose de Elena a los gemelos, y luego posándose en Héctor, con una expresión que nunca le había mostrado. No era ira ni traición. Era la repentina conciencia de una verdad que había sospechado, pero se había negado a enfrentar. La comprensión suavizó su postura, como si la tensión que había llevado se hubiera liberado. Cuando finalmente habló, su voz era extrañamente tranquila, carente de la furia que cualquiera hubiera esperado. «Lo sabía», dijo después de una larga pausa. «Quizás no los detalles, pero sabía que nunca fui la que querías». Lo miró no con resentimiento, sino con una mezcla de comprensión y resignación. «Me elegiste porque era fácil, porque tenía sentido, pero nunca fuiste realmente mío». Héctor no supo qué decir. Su mente luchaba por recomponer las emociones que había reprimido. Miró a Elena, que estaba congelada, aferrándose al borde de la caja de donaciones. Isabel dirigió su atención a Luca y Leo. Su inocencia suavizó aún más su mirada. Se acercó a Héctor, bajando la voz. «Son tuyos». No era una pregunta ni una acusación. Era la verdad aceptada. «Lo veo. Cualquiera lo haría». Héctor sintió un doloroso estallido en el pecho, la comprensión de lo profundamente que había fallado a todos. Abrió la boca, pero nada coherente salió. En cambio, sintió que algo dentro de él se derrumbaba, el silencioso desmoronamiento de la fachada que había mantenido. «Isabel,
Percibiendo su inestabilidad, le tocó el brazo ligeramente. «No estoy enfadada», dijo, con una dulzura inesperada. «Construimos un matrimonio sobre apariencias. Me diste respeto, comodidad, estabilidad, pero nunca amor, y lo he sabido por mucho tiempo». Hizo una pausa, mirando a Elena, que parecía debatiéndose entre la gratitud y el temor. «Eres libre». Esas palabras colgaron en el aire con un peso que él no había anticipado, no porque dolieran, sino porque eran verdad. Isabel lo estaba liberando de una vida que ninguno de los dos podía sostener. Fue una despedida digna, sin amargura, un reconocimiento final de un matrimonio que nunca llegó a ser lo que pretendía ser. Héctor exhaló temblorosamente. Miró a Isabel con una mezcla de culpa y gratitud. «Lo siento», susurró, desde un lugar genuino. «Lo sé», replicó ella suavemente, y se dio la vuelta, caminando hacia la entrada del edificio, dejando un silencio que se sintió como el primer aliento después de una tormenta. No miró hacia atrás. Elena permaneció inmóvil, aturdida por la gracia y la inesperada suavidad de lo que acababa de suceder. Miró a los niños, que habían reanudado su juego. Héctor se acercó, con la voz tranquila, áspera por la emoción. «Elena», dijo, y por primera vez en años, su nombre sabía a verdad y anhelo. Ella levantó los ojos. Se dio cuenta de que todo había cambiado en el momento en que él vio a los gemelos. El espacio entre ellos seguía siendo frágil, pero ya no estaba vacío. El pasado y el presente se enfrentaban. El reconocimiento y el reinicio. Héctor se quedó quieto. Su mundo de líneas nítidas se había suavizado con las emociones que había suprimido. Elena se mantuvo a unos metros, congelada en la cautela y la incredulidad. Se había preparado para la peor confrontación, y en su lugar vio a un hombre cuyo mundo entero se había inclinado, dejándolo crudo y desprotegido. Se movió hacia ella lentamente. El aire se sentía espeso con palabras no dichas, arrepentimiento, anhelo. Intentó hablar, pero se detuvo 2 veces. Cuando finalmente lo hizo, fue apenas un susurro. ¿Son Luca y Leo? No pudo terminar la pregunta. La verdad ya estaba grabada en su comprensión. Elena dejó escapar un aliento tembloroso. «Sí», dijo en voz baja, con una mezcla de miedo y desafío. «Son tuyos». Esperaba rabia, pero la expresión de Héctor se transformó en algo que la desarmó, despojándolo de la distancia. Vio dolor en sus ojos, pero era el dolor de darse cuenta de lo que había perdido. Miró a los niños. Estaban agachados, intentando rescatar una mariquita, sus pequeñas manos precisas. Eran amables, llenos de vida, y eran suyos. La comprensión lo golpeó con una fuerza casi física. Se hundió en una rodilla sin pensar, bajando a su nivel. Cuando los niños lo miraron, no reaccionaron con timidez. Luca se acercó, la curiosidad superando la vacilación. «Hola», dijo suavemente, su voz más dulce de lo que Elena la había escuchado nunca. «Mamá nos dijo que eras importante», anunció Luca con honestidad. «Dijo que venías de una vida diferente». Leo finalmente se acercó, estudiando a Héctor con seriedad. «¿Por qué tus ojos son como los nuestros?», preguntó. Héctor miró a Leo, y algo cálido y doloroso se retorció en su interior mientras respondía. «Porque soy vuestro padre». Un destello de comprensión cruzó los rostros de los niños. Luca sonrió, como si hubiera resuelto un acertijo. Leo se acercó a Elena, pero no por miedo, sino para anclar esta nueva verdad. Elena observó todo con el corazón en la garganta. Ninguno de sus escenarios imaginados se parecía a este momento.
donde la voz de Héctor temblaba con sinceridad, y los niños respondían con asombro. Héctor se puso de pie, sus movimientos casi reverentes, y se encontró con la mirada de Elena. Era una mezcla de disculpa, asombro y algo feroz. «Quiero ser parte de sus vidas», dijo, su voz baja y firme. «No porque lo merezca, no porque espere perdón, sino porque son míos. Me perdí 5 años que nunca podré recuperar». Hizo una pausa. «No quiero perder más». Elena sintió que el futuro se remodelaba. No confiaba en él, pero vio algo real en sus ojos, algo honesto, y la asustó tanto como la reconfortó. Los niños la llamaron, ansiosos por mostrarle la mariquita liberada. Se arrodilló, y cuando volvió a mirar, Héctor seguía observándola con una intensidad tranquila. Por primera vez en 5 años, él no era un recuerdo. Estaba presente. 7. La reconstrucción lenta. Costas de Cádiz. En los días siguientes, Elena se encontró viviendo en un ritmo delicado y nuevo. Héctor comenzó a aparecer con una persistencia tranquila. No con gestos grandiosos, sino llegando temprano para ayudar con las mochilas, quedándose tarde para escuchar sus historias, tejiéndose lenta e imperceptiblemente en el tejido de su vida diaria. Elena, que había construido muros de cautela, observaba cómo él los derribaba simplemente, presentándose con una sinceridad que nunca había conocido en él. Él se adaptó al caos, saltando juguetes, aprendiendo a trenzar el pelo resistente en las mañanas que Elena estaba agotada, arrodillándose para construir castillos de cartón torcidos. Cuanto más lo intentaba, más sentía Elena ese tirón impredecible en su pecho. No se atrevía a llamarlo esperanza. Los niños lo aceptaron con una facilidad sorprendente. Luca gravitó hacia él inmediatamente. Leo, más lento, lo observó durante días antes de reclamar el espacio contra el brazo de Héctor durante la hora del cuento. Elena vio cómo Héctor se suavizaba cuando los niños se apoyaban en él, cómo parpadeaba rápidamente, abrumado por el peso de las emociones que no sabía cómo manejar. Una tarde, Elena encontró a Héctor en su pequeña cocina, enjuagando los pinceles de los niños. Aún vestía sus pantalones de traje, pero sus mangas estaban remangadas, revelando manchas de pintura azul y verde. La mezcla de elegancia y torpe domesticidad la enterneció. «No tienes que hacer eso», dijo ella. «Quiero hacerlo», respondió él. «Me perdí todo, cada primera palabra, cada paso. No puedo cambiar eso, pero puedo estar aquí ahora». Sus palabras eran sinceras y crudas. Elena se apoyó en el marco de la puerta, luchando por controlar su respiración. Durante años había imaginado confrontarlo con ira, pero la realidad era diferente a cualquier fantasía dolorosa. Héctor se secó las manos, se giró y la miró con un enfoque tranquilo. «Sé que no merezco el perdón», dijo, con la voz baja y áspera, «y no lo estoy pidiendo, pero quiero una oportunidad para ganarme tu confianza y la de ellos. No puedo marcharme, no después de verlos, no después de verte». «Dices eso ahora», murmuró ella, «pero nunca has tenido que vivir con las consecuencias. No sabes lo que significa quedarse. Entonces enséñame», dijo él en voz baja. «Muéstrame. No pido un lugar en tu vida de la noche a la mañana. Pido la oportunidad de ser consistente, de ser digno de ellos, y tal vez algún día de ti». Ella debería haberlo rechazado, recordarle los años que pasó sola, pero se encontró mirando los ojos que una vez amó. No había arrogancia, solo un hombre despojado de ilusiones, humillado por la verdad. Por primera vez, creyó que lo decía en serio. Las semanas se convirtieron en una lenta y frágil transformación. Héctor siguió apareciendo,
asistiendo a reuniones escolares, cocinando desayunos sencillos que a veces quemaba, reparando un estante roto. Elena se encontró observándolo más a menudo. Una noche, mientras volvían del parque, los niños corrían delante. Elena miró a Héctor y se quedó sin aliento al verlo observarlos con una ternura que la hizo temblar. Él notó su mirada y le devolvió una sonrisa pequeña y vulnerable. Ella se apartó rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Algo dentro de ella se había movido. Advertencia. Llegamos al punto de inflexión. Si la historia de Héctor te toca el alma, dale like a este video ahora mismo. Queremos saber si crees en el poder de la redención. Por primera vez desde su reencuentro, Elena se permitió imaginar un futuro donde los niños tuvieran a ambos padres presentes, donde ella no estuviera sola. Aún no estaba lista para abrazarlo, pero la posibilidad se sentía como una semilla frágil echando raíces. El océano de la esperanza. La convergencia. La primavera llegó suavemente a la costa. Héctor sugirió un viaje a la playa. Nada formal. Solo un día donde los niños pudieran correr libremente. Elena dudó, pero el brillo de esperanza en los ojos de Luca y la seriedad de Leo la convencieron. El viaje fue ruidoso, lleno de risas y canciones. Héctor conducía con una facilidad sorprendente, ajustando el espejo para observar a los niños. Él no parecía el hombre rígido y controlador de antes. Esta versión de Héctor estaba presente, comprometida, y ella se encontraba aprendiéndolo de nuevo. En la playa, Luca y Leo corrieron hacia la arena. Elena los observó mientras las olas rompían suavemente. Héctor se arrodilló con los niños, ayudándoles a construir castillos de arena torcidos. La visión la conmovió. Más tarde, mientras buscaban conchas, Elena se encontró caminando junto a Héctor cerca del agua. El viento enredó su cabello y él instintivamente se acercó para apartarle un mechón, retirando la mano con una sonrisa tímida. El recuerdo de una antigua intimidad la rozó. «Eres diferente», dijo ella en voz baja. «No eres el hombre que recuerdo. Pasé años construyendo una vida que creí que debía vivir», dijo él. «Pero no era una vida, era una actuación. Cuando os vi de nuevo, todo cambió. De repente supe lo que importaba y lo que no. Ya no quiero pretender. Ni con ellos, ni contigo, ni conmigo mismo». Elena sintió el peso de su sinceridad. «No es fácil para mí confiar en ti», admitió. «Me heriste de una manera que lo cambió todo. Tuve que aprender a vivir sin ti. Y no sé cómo dejarte entrar sin sentir que estoy arriesgando todo lo que luché por construir». Héctor asintió. «No tienes que decidir nada ahora. No pido perdón de la noche a la mañana. Pido la oportunidad de mostrarte quién puedo ser, quién debí haber sido todo el tiempo». La honestidad lo desarmó. Ella vio a un hombre despojado de las expectativas, vulnerable y esperanzado, listo para entrar en la vida que una vez tuvo demasiado miedo de elegir. Los niños los llamaron, urgiéndolos a ver una pequeña poza de marea que habían descubierto. Elena se rió suavemente, y los ojos de Héctor se iluminaron. Caminaron juntos. Algo sutil, pero inconfundible, se instaló entre ellos. La tranquila llegada de la posibilidad. Mientras el sol se ponía, Elena observó a Héctor levantar a cada niño, haciéndolos girar hasta que gritaron de alegría. La imagen se grabó en su memoria. Sintió que los límites que había construido alrededor de su corazón flaqueaban. Se dio cuenta, con una claridad que la asustó, que nada se había perdido para siempre. La curación no borra el pasado, reescribe su lugar en el futuro. Y al verlo sostener a sus hijos con una ternura que lo remodelaba por completo,
Sintió que algo dentro de ella se asentaba en una esperanza frágil y tranquila. Al caminar de regreso al coche, Luca de la mano de ella y Leo de la mano de Héctor, Elena sintió que los cuatro formaban algo. Imperfecto, pero real. No sabía a dónde los llevaría su camino, pero por primera vez en 5 años no temía al futuro. Destino les había dado una segunda oportunidad. No para borrar los errores, sino para construir algo más fuerte, más honesto y más verdadero sobre las cenizas de una decisión equivocada. Y la felicidad regresaba lentamente, cosiéndose de nuevo en una vida, un frágil momento a la vez. Gracias por acompañarnos. Deja un comentario contándonos. ¿Qué piensas que hará Isabel ahora que es libre? ¿Crees que la redención de Héctor es completa? Y no olvides compartir este video para que más gente conozca esta historia de amor y redención. Parte 9. Construyendo el puente sobre el abismo. Cádiz y Madrid, el retorno. La primavera se convirtió en un verano suave a lo largo de la costa de Cádiz, pero el clima emocional entre Héctor y Elena siguió siendo delicado e incierto. El viaje a la playa había sido un momento de tregua, una revelación, pero la vida real exigía más que atardeceres románticos y risas infantiles. Exigía coherencia, paciencia y la dolorosa deconstrucción de 5 años de vidas separadas. Héctor comenzó a dividir su tiempo de una manera que su asistente consideraría una locura logística. Volaba a Sevilla o Málaga y luego conducía hasta el pequeño apartamento de Elena varias veces a la semana. Al principio, sus visitas se sentían como interrupciones planeadas, gestos demasiado grandes. Aparecía con juguetes nuevos que desentonaban con la sencillez del apartamento y usaba trajes de sastre que parecían fuera de lugar cuando se arrodillaba para buscar un cochecito de juguete perdido bajo el sofá. Elena lo observaba, manteniendo su guardia alta. La había amado una vez, sí, pero él la había abandonado por un concepto. La había abandonado por el deber. Y ahora, ella tenía que asegurarse de que esta nueva dedicación no fuera otra actuación temporal antes de que el mundo real de Vidal Industrias lo reclamara. Ella había construido su vida sobre la autosuficiencia, y permitir que él volviera significaba desmantelar esa pared de independencia. Los niños, en su inocencia desarmante, actuaron como el pegamento. Luca, el más abierto, había aceptado a su papá importante, con entusiasmo y una curiosidad insaciable. Leo, el gemelo más cauteloso, se aferraba a la pierna de Elena cuando Héctor entraba, pero luego se acercaba, inspeccionando el reloj de pulsera de Héctor y preguntando sobre las historias de la gran ciudad, Madrid. Luca y Leo se habían acostumbrado al nuevo ritual. Las voces de los adultos se hacían bajas y serias después de que ellos se dormían. Esas eran las noches en que Héctor y Elena se sentaban en la diminuta mesa de la cocina, discutiendo horarios, presupuestos y, lo más importante, los límites. «Necesito una estructura», explicó Elena una noche, su voz firme mientras mezclaba el café. «No puedes simplemente aparecer. Necesitas estar aquí para las citas con el médico, para las obras de teatro escolares. Necesitas el tedio, Héctor, no solo los momentos destacados». Héctor, que estaba acostumbrado a delegar hasta el más mínimo detalle de su vida, levantó las manos en señal de rendición. «Lo entiendo. Quiero el tedio. Quiero las mañanas caóticas y los cuentos antes de dormir que duran demasiado». Pero no era fácil. Una tarde, el teléfono de Héctor vibró por una llamada de Madrid. Era su director financiero.
Un acuerdo clave en Asia estaba tambaleándose. Héctor tomó la llamada en el balcón, su voz suave, pero su postura, la de un hombre volviendo al control. Estuvo al teléfono durante 1 hora. Cuando volvió, Elena estaba en la sala con una manta, mirando la televisión. «Ha surgido una crisis en Singapur», explicó él, la tensión de su viejo mundo endureciendo ligeramente sus rasgos. Elena asintió sin mirarlo. «Leo no quiso soltarte la mano esta noche. Luca preguntó si ibas a desaparecer de nuevo». Ella no lo acusó. Solo le presentó la consecuencia directa de su elección. Héctor sintió un pinchazo de culpa que le resultó dolorosamente familiar. «Lo siento. Prometo que...» «No me prometas nada», lo interrumpió ella, girándose para mirarlo. Sus ojos tranquilos pero serios. «Muéstramelo. El mundo que elegiste siempre llamará. La pregunta es, ¿quién contesta primero, Héctor? ¿El heredero o el padre?» El desafío la dejó exhausta, pero sintió que una pequeña grieta en su muro se había solidificado. Él no se había ido. Se había quedado para enfrentar la verdad. Pregunta para el público. Elena exige el tedio de la vida real en lugar de los momentos destacados. ¿Crees que un multimillonario como Héctor puede realmente abandonar su vieja vida por las responsabilidades diarias? ¿O es esto un cuento de hadas? Deja un comentario con tu opinión honesta. Él decidió reestructurar su vida. Delegó reuniones a su primo. Canceló un viaje a Frankfurt. Por primera vez, su calendario no se medía en trimestres fiscales, sino en las clases de fútbol de Luca y las citas con el pediatra de Leo. Esto generó resistencia en su familia, especialmente en su madre, que llamaba constantemente para expresar su preocupación por la estabilidad de la empresa. Pero Héctor se mantuvo firme. Ya no le importaba la imagen. Solo le importaba la realidad de las 2 almas pequeñas que llevaban su rostro y la mujer que lo miraba con una mezcla cautelosa de esperanza y escepticismo. Elena comenzó a ceder pequeñas porciones de su vida independiente. Le pidió que se quedara a cenar. Le pidió que la ayudara con los niños durante una noche de fiebre. Eran pequeños actos de fe, y Héctor los manejaba con una seriedad que lo convertía en un hombre completamente nuevo. En lugar de delegar, aprendió a hacerlo. En lugar de comandar, aprendió a cooperar. Una noche, después de acostar a los niños, Héctor estaba lavando los platos. Elena se acercó a él, no para hablar, sino para poner suavemente su mano sobre el antebrazo manchado de pintura. No hablaron durante un largo minuto. Fue un contacto silencioso, que comunicaba más que todas las palabras que se habían dicho. Ya no era un recuerdo. Ya no era una actuación. Era él, de pie en su cocina, luchando por un lugar que había desechado una vez. Recuerda apoyar nuestra historia. Suscríbete al canal. Es la única manera de asegurarnos de que la confianza de Elena no se rompa de nuevo. Y déjanos un like si crees que la comunicación silenciosa es la clave de la confianza. Parte X. La nueva alba de Isabel. Madrid, el despertar. Mientras la vida de Héctor se redefinía en el caos dulce de Cádiz, a kilómetros de distancia, en el corazón financiero de Madrid, la vida de Isabel de la Vega comenzaba un capítulo inesperado de autodescubrimiento. Contrariamente a las expectativas de la alta sociedad, que preveía un escándalo amargo y una lucha legal prolongada, la separación fue manejada con una calma y dignidad casi surrealistas. Isabel no solo no mostró resentimiento, sino que se movía por su ático en Salamanca con una ligereza que no había sentido desde que era una niña. La noticia se extendió como la pólvora.
La perfecta heredera de la sociedad se había separado del perfecto heredero de Vidal Industrias. Muchos murmuraban sobre el sacrificio de Isabel, su dignidad herida. Pero la verdad era que la liberación había llegado como un alivio palpable. Ella había pasado años en un matrimonio que era una obra de teatro, y ahora el telón se había cerrado. En lugar de hundirse en el luto, Isabel se sumergió en el trabajo que realmente la apasionaba, la filantropía y el arte. Dejó de lado la obligación de organizar galas de accionistas y centró su energía en la fundación que había fundado, dedicando tiempo a jóvenes artistas y a la preservación del patrimonio español. Una tarde, mientras revisaba una colección de bocetos en su galería del barrio de las Letras, recibió la llamada de su amiga más cercana, Lucía. «Isabel, cariño, tienes que volver a la realidad. ¿Has visto las fotos que circulan? Héctor está construyendo castillos de arena con una mujer que no eres tú y 2 niños rubios idénticos. ¿Cómo puedes estar tan tranquila?» Isabel sonrió levemente. Había visto las fotos que sus amigos le enviaban, imágenes pixeladas de Héctor arrodillado en la playa con Elena y los gemelos. En lugar de dolor, sintió una extraña paz. «Lucía, yo los liberé», respondió Isabel con calma, su voz resonando en el silencio de la galería. «Cuando le dije a Héctor que era libre, también me liberé a mí misma. ¿De qué debería estar celosa? ¿De su oportunidad de ser un padre real? ¿De la oportunidad de Elena de tener la verdad que yo nunca tuve? Yo ya tengo mi verdad». Su verdad era simple. Ella era capaz de mucho más que ser la esposa trofeo perfecta. Pregunta para el público. ¿Crees que Isabel actuó por generosidad genuina o porque el matrimonio basado en las apariencias la había asfixiado tanto que cualquier salida era un alivio? Comenta tu análisis psicológico sobre la decisión de Isabel. Isabel no solo había permitido que Héctor se fuera, sino que había tomado medidas activas para facilitar su transición. Se reunió con los abogados para asegurarse de que su divorcio no afectara la relación legal de Héctor con los gemelos, Luca y Leo, aunque ella nunca los había conocido. Su último acto de amor hacia Héctor no fue luchar por él, sino asegurar su felicidad. Una tarde, mientras se preparaba para una gran subasta benéfica, Héctor la llamó. Era la primera vez que hablaban a solas desde la confrontación en Sevilla. «Quería darte las gracias, Isabel», dijo Héctor, su voz resonando con una sinceridad que nunca había escuchado en su matrimonio. «Por la gracia y por la claridad. Sin ti, todavía estaría perdido. Y yo seguiría interpretando el papel de la esposa perfecta, aburrida hasta la muerte, Héctor», replicó ella con un tono ligero pero firme. «Nos hicimos un favor el uno al otro. Solo me alegro de que ya no seas un fantasma en tu propia vida». Fue un cierre de capítulo con una madurez sorprendente. No había resentimiento. Había respeto. Para Isabel, la libertad significaba la oportunidad de definir su propio legado, no el de su apellido. Ella había elegido una vida donde la valía se medía por el impacto, no por la portada de las revistas. Y mientras la luz se filtraba a través de las ventanas de su galería, iluminando las pinceladas valientes de un artista emergente, Isabel se dio cuenta de que su matrimonio con Héctor había fallado, pero su vida como mujer, como persona, recién comenzaba a florecer. No olvides suscribirte para más historias conmovedoras. Dale like a este video si admiras la dignidad de Isabel y deja un comentario contándonos con qué personaje, Héctor, Elena o Isabel, te identificas más en su búsqueda de la verdad. Parte 11. Poniendo a prueba la confianza. Cádiz, la vulnerabilidad. El verano trajo consigo no solo el calor abrasador andaluz, sino también la primera gran prueba para la frágil estructura
que Héctor y Elena estaban intentando levantar. Los días habían adquirido un ritmo constante. Héctor, el antiguo magnate de Barcelona, ahora se sentaba en un café de pueblo con su portátil, revisando correos electrónicos mientras esperaba que Luca y Leo salieran del campamento de verano. Había aprendido el nombre de sus profesores, los horarios de los baños y la forma exacta en que a Leo le gustaba que le pusieran el vendaje cuando se caía, siempre con un dibujo. Sin embargo, a pesar de toda la consistencia, el pasado seguía siendo una sombra persistente, especialmente para Elena. Ella había forzado su corazón a la independencia durante 5 años, y el miedo a la repetición era un ancla que no podía soltar fácilmente. La crisis llegó una tarde de agosto, durante un simple viaje en coche de vuelta a casa. Luca y Leo, acalorados y cansados, discutían por un juguete. La disputa se intensificó, y Luca, en un arrebato de frustración, gritó: «¡No te quiero! ¡Papá está de acuerdo conmigo!». La palabra «papá», aunque dirigida a Héctor, resonó en Elena con una frialdad instantánea. No por el significado actual, sino por el recuerdo. Héctor había estado de acuerdo con otros antes, con su familia, con las expectativas, y ella había pagado el precio. En lugar de reaccionar ante la pelea de los niños, Elena se detuvo en seco en medio de la sala. Se giró hacia Héctor, que estaba intentando calmar a Leo, y la miró con una intensidad que no le había mostrado en meses. «¿Qué pasa, Elena?», preguntó Héctor, percibiendo el cambio abrupto en la atmósfera. Ella bajó la voz, su dolor contenido. Él dijo: «Papá está de acuerdo conmigo. Durante 5 años, yo fui la única que tomó las decisiones, la única que estuvo aquí para ellos. Y ahora tengo que confiar en que tus decisiones se quedarán, que tu presencia no desaparecerá la próxima vez que el mundo Vidal te exija algo». Su voz se quebró ligeramente, revelando la vulnerabilidad que había estado ocultando. «No es por el juguete, Héctor. Es que no sé si soy lo suficientemente fuerte para que te vayas una segunda vez». El miedo de Elena golpeó a Héctor con la fuerza de una verdad ineludible. No se trataba de su horario actual o de las llamadas canceladas. Se trataba de la herida original, abierta y sin cicatrizar. El arrepentimiento inundó su rostro. Héctor no intentó defenderse ni tranquilizarla con palabras vacías. En su lugar, hizo lo único que importaba: la acción. Se arrodilló frente a ella, a pesar de que los gemelos lo observaban en silencio. No se arrodilló para pedir matrimonio, sino para pedir que lo viera a los ojos. «Mírame, Elena», dijo, su voz grave y cargada de emoción. «Tienes todo el derecho a dudar. El hombre que se fue era un cobarde atrapado por el miedo y el deber. Pero el hombre que tienes delante, me obligaste a elegir lo que es real. Y no hay nada en Barcelona, ni en Madrid, ni en toda la corporación que se compare con esto». Se señaló el pecho, justo donde el corazón solía estar frío. Con esto, luego se dirigió a la fuente de su dolor. «Los perdí a los 3, no por un acuerdo de negocios, sino por una debilidad personal. Luca y Leo me necesitan. Tú necesitas un socio. Y yo te necesito a ti para que me enseñes a ser ese hombre, todos los días». Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran de dolor, sino de la liberación de una carga que había llevado sola. Pregunta para el público. El mayor obstáculo de Elena es el miedo a que Héctor se vaya de nuevo. ¿Cómo se puede realmente sanar una herida de abandono en una relación? Comparte tu consejo o experiencia en los comentarios. Esa noche, después de que los niños durmieran, ya no discutieron horarios. Se sentaron juntos en el pequeño sofá, sus hombros rozándose. «¿Qué sigue, Héctor?»,
preguntó Elena en voz baja, mirando la oscuridad. Estamos funcionando como copadres en la vida real. Pero, ¿hay un nosotros más allá de Luca y Leo? Héctor tomó su mano. Sus dedos, que una vez solo manipularon acuerdos multimillonarios, ahora encajaban perfectamente con los de ella, ásperos por la crema hidratante después de lavar los platos. «Si hay un nosotros, Elena», dijo él, mirándola con una esperanza humilde. «No será el nosotros de antes. No será un romance de cuento de hadas o una elección social. Será un nosotros construido con las manos sucias de barro y pintura, con noches sin dormir, con la honestidad de reconocer lo que perdimos para apreciar lo que encontramos. Será lento, será difícil, y se construirá sobre la confianza que tú me permitas ganarme, día a día». Elena no respondió con palabras, sino apoyando su cabeza en su hombro. Por primera vez, el futuro no se sintió como una amenaza inminente, sino como un camino largo, incierto, pero que valía la pena recorrer, paso a paso, juntos. El peso de lo que habían perdido se convirtió en el cimiento de lo que podrían ganar. Recuerda apoyar nuestra historia. Suscríbete al canal. Queremos ver cómo se desarrolla esta nueva historia de amor. Y déjanos un like si crees que merecen esta segunda oportunidad construida con tanto esfuerzo. Parte 2. El legado de la verdad. El final significativo. El nosotros que Héctor prometió que sería lento, difícil y construido sobre escombros, comenzó a tomar forma lentamente, no en el ático pulido de Madrid, sino en una casa sencilla y luminosa cerca del mar, en la costa de Cádiz. Héctor había comprado la casa sin consultar el departamento legal de Vidal Industrias, sino solo consultando a Elena. Era un símbolo de su nueva base, una base donde el aire olía a sal y no a ambición. El último gran obstáculo no fue la desconfianza, sino la inevitable interferencia familiar. La madre de Héctor viajó desde Barcelona exigiendo una reunión en un restaurante de alta cocina de Sevilla. Su objetivo era claro: negociar la liquidación de Elena para que Héctor pudiera regresar a Madrid y retomar su vida seria. Héctor se reunió con ella solo. Ella le presentó un argumento impecable sobre el deber, el legado y la vergüenza social de la situación. Él escuchó en silencio. Cuando su madre terminó, con una expresión de triunfante lógica, Héctor simplemente colocó una foto reciente en la mesa. Luca y Leo cubiertos de barro, riendo, con Elena abrazándolos a ambos. «La corporación puede prescindir de mí, mamá», dijo Héctor, su voz tranquila pero inquebrantable. «Pero mis hijos no pueden, y yo no puedo prescindir de la mujer que me enseñó lo que es real. Ya elegí, hace mucho tiempo, cuando susurré las palabras equivocadas. Ahora estoy eligiendo la corrección, no el negocio. He transferido mis responsabilidades diarias a mi primo y he establecido una oficina remota aquí. El legado que me importa ahora no es el de Vidal, sino el de estos niños. Fue el corte definitivo con su antigua vida, ejecutado con la misma precisión que solía usar en el mundo de las finanzas, pero esta vez, impulsado por el amor. Cuando Héctor regresó a la casa de la playa, encontró a Elena y a los niños construyendo un fuerte en la sala de estar. No dijo nada sobre la reunión. Simplemente se quitó la chaqueta, se arrodilló y ofreció un cojín como pared de contención. Elena lo miró. Ella vio el peso de la confrontación en sus ojos, pero también la paz inconfundible de la verdad. Ella entendió que él había peleado la última batalla por su familia y había ganado.
Esa noche, cuando los niños finalmente durmieron en su nuevo hogar, Elena se acercó a Héctor en el porche. Ella no le preguntó por la reunión. En su lugar, tomó su mano y la besó suavemente. «Gracias», susurró ella. «¿Por qué?», preguntó él, confundido. «No por quedarte», respondió Elena, mirándolo a los ojos azules llenos de humildad, «sino por elegirme cuando ya no tenías que hacerlo, por elegir la verdad sobre la fachada». El gesto de Elena no fue solo el de la reconciliación. Fue el acto final de la curación. Al elegir confiar en él libremente, ella cerró la herida del abandono original. Pasaron los meses. La vida se asentó en su hermosa e imperfecta normalidad. Isabel, la ex esposa, floreció en Madrid, encontrando un respeto genuino en el mundo del arte que superaba con creces el respeto hueco de su antiguo círculo social. Héctor, el ex magnate, encontró la satisfacción de su ambición en la crianza de sus hijos, viendo su verdadero impacto en las sonrisas y el desarrollo de Luca y Leo. El destino, que había exigido un pago doloroso por una decisión cobarde, finalmente había ofrecido una recompensa inmensurable. Héctor no solo había recuperado a Elena, había ganado la oportunidad de ser, por primera vez, el hombre que ella siempre supo que podía ser. Había aprendido que la felicidad no se encuentra en la cima de una corporación, sino en la honestidad de las manos manchadas de pintura y en la mirada confiada de los ojos que llevan tu mismo color. Elena, que había temido que la pérdida la definiera, descubrió que la fuerza de la independencia era el cimiento perfecto para un amor verdadero, un amor que ahora se mantenía, no por la necesidad, sino por la elección diaria. Y así, mientras el sol se ponía sobre las tranquilas aguas de Cádiz, Héctor y Elena se sentaron juntos, escuchando el sonido de sus hijos durmiendo tranquilamente dentro. La vida que habían perdido no era más que un recuerdo, y la vida que habían construido, ladrillo a ladrillo, momento a momento, era real. El mensaje final resonó. A veces, tenemos que perderlo todo, el estatus, el control, el matrimonio perfecto, para poder ver y elegir lo que realmente importa, el legado de la verdad y el inquebrantable poder de la segunda oportunidad. Fin. Conclusión y llamada a la acción final. Dale like a esta historia. Si crees que la decisión de Héctor de priorizar a su familia sobre su legado empresarial fue el acto de valor más grande de su vida, y deja un comentario contándonos qué lección te deja la historia de Isabel. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias de amor, drama y redención.